Le voy a decir algo que puede incomodarlo, pero puede cambiarle la vida. Yo conocí personas en Japón que no tenían más talento que otros, pero sí tenían algo diferente. No negociaban con su mente al despertar. Mientras muchos abrimos los ojos y decimos 5 minutos más, ellos ya se están dando órdenes. Y no porque tengan ganas, sino porque entienden que el día no se siente, se construye. El problema no es que usted esté cansado, el problema es que su mente ya aprendió a vencerlo antes de que usted se levante. Le voy a decir algo que rompe con lo que muchos creen desde hace años. Su día no depende de la suerte, depende de su primera decisión. Y esa decisión ocurre en silencio, en ese instante en el que abre los ojos y nadie lo está viendo. Ahí no hay aplausos, no hay presión externa, no hay excusas, solo está usted frente a su mente. Ese. Durante mucho tiempo observé algo que me llamó profundamente la atención. En culturas donde la disciplina es normal, no se levantan preguntándose si será un buen día. Se levantan decidiendo que lo será y luego trabajan para sostener esa decisión. En cambio, en otros lugares, la gente se levanta revisando cómo se siente. Estoy cansado, hoy no tengo ganas, ojalá todo salga bien. Y sin darse cuenta, ya entregaron el control. Le cuento algo personal. Hubo una etapa en mi vida donde yo también empezaba el día reaccionando yo. Si había dormido mal, mi día ya estaba perdido. Si algo salía mal temprano, todo lo demás se caía. Vivía dependiendo de lo externo hasta que entendí algo simple pero incómodo. No era la vida la que me dominaba. Era mi falta de decisión al empezar el día. Porque la primera decisión no es levantarse, es qué va a pensar. Antes de tocar el teléfono, antes de hablar con alguien, antes de que el mundo le diga qué hacer, usted ya tomó una postura. Y esa postura define todo lo que viene después. Si su primera decisión es quejarse, su mente se programa para buscar razones para seguir quejándose. Si su primera decisión es dudar, su mente se vuelve lenta, insegura, evita el esfuerzo. Pero si su primera decisión es avanzar, aunque no tenga ganas, algo cambia. Su cuerpo todavía puede estar cansado, pero su dirección ya es clara. Y aquí está lo importante, no se trata de emoción, se trata de orden. La mayoría de la gente espera sentirse bien para actuar, pero los que avanzan, actúan primero y luego se sienten mejor. Esa es la diferencia. Imagine 2 personas. Ambas duermen mal, ambas tienen problemas. Pero una se levanta y dice, hoy va a ser difícil. Y la otra dice, hoy avanzo, aunque cueste. Las circunstancias son las mismas, pero la primera decisión es diferente. Y eso cambia completamente el resultado. La vida no empieza cuando todo está perfecto. La vida empieza cuando usted decide con qué actitud va a enfrentar lo imperfecto. Y esa decisión no se toma a las 10 de la mañana, se toma en el primer minuto del día. Por eso deje de negociar con su mente al despertar. No le pregunte cómo se siente, dígale qué va a hacer, porque el día no se descubre, el día se construye y todo comienza con una sola decisión. Hay algo que la mayoría de las personas subestima, pero que en realidad está moldeando su vida todos los días. La primera conversación que tienen al despertar. Y no es con su familia, no es con su jefe, no es con el mundo, es con usted mismo. Esa voz interna que aparece en los primeros segundos no solo describe cómo se siente, define quién va a ser durante el día. Yo aprendí esto de una manera muy práctica. Durante años observé cómo pequeñas diferencias en hábitos generaban resultados completamente distintos. Recuerdo a 2 personas que trabajaban en el mismo entorno, con las mismas oportunidades. Uno comenzaba el día diciendo, otra vez lo mismo, qué cansancio, a ver cómo sobrevivo hoy. El otro, sin hacer nada extraordinario, simplemente se decía, hoy hago lo que me corresponde, sin excusas. No había gritos, no había motivación exagerada, solo una conversación interna distinta. Con el tiempo, uno se estancó y el otro avanzó. Ahí entendí algo clave. La identidad no se construye en momentos grandes, se construye en conversaciones pequeñas, repetidas todos los días. Porque cuando usted se dice soy débil, aunque no lo diga en voz alta, su comportamiento empieza a alinearse con eso. Evita el esfuerzo, posterga decisiones, busca lo fácil. Pero cuando usted se dice soy disciplinado, incluso si todavía no lo es completamente, su mente empieza a buscar cómo sostener esa identidad.
No porque sea mágico, sino porque el cerebro necesita coherencia entre lo que cree y lo que hace. El problema es que muchas personas se levantan sin darse cuenta de lo que se están diciendo. No prestan atención. Dejan que esa voz automática repita lo mismo de siempre. Excusas, quejas, dudas. Y luego se preguntan por qué actúan igual todos los días. Pero cuando usted toma control de esa primera conversación, todo cambia. Porque ya no se levanta como alguien que reacciona, se levanta como alguien que se define. Y definirse no es decir frases bonitas, es darse instrucciones claras. Yo mismo empecé a hacer algo muy sencillo, pero muy incómodo al principio. Al despertar, antes de cualquier distracción, me obligaba a decirme exactamente lo que necesitaba escuchar, no lo que tenía ganas de decir. Aunque estuviera cansado, aunque no tuviera motivación, repetía, hoy hago lo que tengo que hacer. Y eso repetido cada día empezó a cambiar mi manera de actuar. No fue inmediato, no fue emocional, fue progresivo, pero real. Porque su identidad no cambia en un momento de inspiración, cambia cuando usted se escucha a sí mismo decir lo mismo tantas veces que ya no lo cuestiona. Y entonces empieza a vivirlo. La primera conversación del día es peligrosa cuando es inconsciente, pero es poderosa cuando es intencional. Puede ser la cadena que lo mantiene igual o la herramienta que lo transforma. Al final, usted no actúa como quiere, actúa como cree que es. Y esa creencia comienza con lo que se dice cada mañana. Le voy a quitar una idea que le ha hecho mucho daño sin que usted se dé cuenta. No necesita motivación. Lo que necesita es dirección. Porque la motivación es inestable, sube y baja. Depende de cómo se siente, de lo que pasó ayer, de si durmió bien o mal. Y si usted vive esperando motivación, entonces también vive aceptando que algunos días avanzará y otros no. Y así no se construye nada. Yo también pasé por esa etapa. Había días en los que me sentía con energía, hacía todo, avanzaba, cumplía. Pero al día siguiente, sin ganas, sin ánimo, simplemente no hacía nada. Y me di cuenta de algo incómodo. No era falta de capacidad, era falta de dirección. Porque cuando usted tiene dirección no necesita preguntarse si quiere hacerlo. Ya sabe que lo tiene que hacer. Recuerdo una vez, muy temprano en la mañana, sin ganas, con sueño, con el cuerpo pesado, mi mente empezó a negociar. Hoy no pasa nada si descansas, mañana lo haces mejor. Y en ese momento entendí algo que cambió mi forma de actuar. La mente siempre va a buscar comodidad si usted no le da una orden clara. Ese día no me motivé, me dirigí, me dije, haz lo que te corresponde sin discutir. Y lo hice sin emoción, sin ganas, pero con decisión. Y al terminar, no solo avancé, me sentí más fuerte. Ahí entendí que la motivación no es el inicio del proceso, es el resultado de haber actuado correctamente. La gente cree que primero debe sentir para luego hacer. Pero la realidad es al revés. Primero hace y luego siente. Por eso, al despertar, no se pregunte cómo me siento hoy, porque esa pregunta lo debilita. Pregúntese qué tengo que hacer hoy. Y más importante aún, respóndase con claridad. Dirección es decir, hoy entreno, hoy trabajo enfocado, hoy cumplo aunque no tenga ganas. Dirección es eliminar la negociación interna. Es dejar de discutir con la mente y empezar a darle órdenes. Porque cada vez que usted negocia con la pereza, pierde. Pero cada vez que se dirige con firmeza, gana una pequeña batalla interna. Y esas pequeñas victorias son las que construyen disciplina. He visto personas con mucho talento que no avanzan, no porque no puedan, sino porque dependen de cómo se sienten. Y he visto personas comunes, sin nada extraordinario, avanzar de manera impresionante porque no negocian, simplemente siguen su dirección. La diferencia no es motivación, es estructura mental. Cuando usted tiene dirección, su día deja de ser una reacción emocional y se convierte en una ejecución consciente. Ya no importa si está cansado, si llueve, si algo salió mal, usted sigue avanzando porque ya decidió el rumbo. Y eso es lo que debe hacer cada mañana. No buscar inspiración, no esperar ganas, no depender del ánimo,
Simplemente levantarse y decirse con claridad, esto es lo que voy a hacer hoy, y hacerlo. Porque el que depende de la motivación se detiene, pero el que tiene dirección avanza sin excusas. Hay algo que necesita entender con claridad, porque si no lo entiende, va a seguir atrapado en el mismo ciclo. Su mente no responde a lo que siente, responde a lo que le ordena. Las emociones cambian todo el tiempo, pero las instrucciones se quedan. Y la mayoría de las personas vive obedeciendo emociones como si fueran órdenes, cuando en realidad deberían hacer lo contrario. Le doy un ejemplo muy sencillo. Usted se levanta y siente cansancio. Automáticamente piensa, no tengo ganas. Y entonces decide quedarse un poco más en la cama, posponer, evitar. Pero si observa bien, no fue el cansancio el que lo detuvo, fue la instrucción que usted aceptó. No tengo ganas, entonces no actúo. Ahora imagine lo contrario. Se levanta igual de cansado, con la misma sensación en el cuerpo, pero en lugar de aceptar esa emoción como una orden, se dice, levántate, haz lo que tienes que hacer. La emoción sigue ahí, pero su comportamiento cambia. ¿Por qué? Porque la mente ejecuta la instrucción más fuerte, no la emoción más cómoda. Yo lo viví muchas veces. Hubo días en los que no tenía energía, en los que todo en mi mente buscaba excusas, y entendí que si empezaba a negociar con lo que sentía, siempre iba a perder. Porque la emoción siempre le va a ofrecer el camino fácil. Siempre le va a decir que descanse, que lo deje para después, que hoy no es el día. Pero cuando empecé a darme órdenes claras, todo cambió. No órdenes emocionales, no frases bonitas, órdenes concretas. Hazlo ahora. Termina lo que empezaste. No te detengas. Y aunque al inicio parecía forzado, mi mente empezó a responder. Porque su mente no analiza si le gusta o no ejecuta lo que más repite. Ese es el problema de muchos. Creen que deben sentirse bien para actuar, cuando en realidad deben actuar bien para sentirse mejor. Están esperando una emoción que los impulse, pero esa emoción nunca llega porque nunca han entrenado a su mente a obedecer disciplina. Le digo algo directo. Si usted deja que sus emociones decidan, su vida será inestable. Un día avanzará, otro día no. Un día se sentirá fuerte, otro día se rendirá. Pero si usted aprende a dar instrucciones firmes, su vida empieza a tener dirección constante. He visto personas con grandes sueños, con mucho potencial, quedarse estancadas simplemente porque obedecen lo que sienten. Hoy no me siento bien, hoy no tengo energía. Y así pasan los días. No es falta de capacidad, es falta de autoridad sobre su propia mente. En cambio, cuando usted se acostumbra a decirse lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas, algo cambia. Empieza a construir respeto por sí mismo. Empieza a confiar en que, sin importar cómo se sienta, va a cumplir. Y eso es poder. Porque al final no se trata de eliminar emociones. Se trata de no permitir que ellas decidan por usted. Usted siente cansancio, sí. Siente duda, sí. Siente pereza, claro. Pero ninguna de esas emociones tiene autoridad a menos que usted se la dé. Su mente está esperando instrucciones claras, y las primeras que escuche en el día serán las que marcarán el rumbo. Por eso, no le pregunte a su mente cómo se siente, dígale qué tiene que hacer. Hay una ley silenciosa que está operando todos los días en su vida, aunque usted no la note. Lo que repite se convierte en verdad. No porque sea cierto desde el inicio, sino porque su mente, con el tiempo, deja de cuestionarlo y empieza a vivirlo. Piense en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has repetido frases como soy así, me cuesta mucho, no tengo disciplina? Tal vez lo dijo sin pensar, tal vez como una excusa momentánea, pero al repetirlo tantas veces, dejó de ser una frase, se convirtió en identidad. Yo lo entendí observando algo muy simple. Había personas que, sin tener grandes habilidades, avanzaban con firmeza, y había otras con más talento que se quedaban estancadas. La diferencia no estaba en lo que podían hacer, estaba en lo que se repetían todos los días. Recuerdo una etapa en la que yo mismo caí en ese patrón. Me decía constantemente, no soy constante, me cuesta mantener hábitos. Y aunque quería cambiar, mis acciones siempre terminaban confirmando esas palabras. No porque fuera una realidad absoluta, sino porque yo mismo la estaba reforzando, hasta que hice algo diferente.
Empecé a cambiar lo que me decía, incluso cuando no lo sentía real. Empecé a repetirme, soy disciplinado. Termino lo que empiezo. Al inicio se sentía incómodo, incluso falso. Mi mente lo rechazaba, pero seguí repitiéndolo cada mañana, sin falta. Y algo empezó a cambiar. No de un día para otro, no de forma espectacular, pero sí constante. Empecé a actuar un poco más alineado con esas palabras, luego un poco más, hasta que llegó un punto en el que ya no lo estaba forzando, lo estaba viviendo. Porque su mente no distingue entre lo que es verdad absoluta y lo que usted repite con convicción. Lo que más escucha, lo acepta. Y lo que acepta, lo ejecuta. Por eso, cuando usted se levanta y repite que está cansado, que no tiene ganas, que nada cambia, está entrenando a su mente para vivir esa realidad. No es casualidad que sus días se parezcan tanto entre sí. Es repetición. Pero esa misma ley juega a su favor si usted la usa con intención. Si cada mañana se dice, avanzo, cumplo, me enfoco, aunque al inicio no sea perfecto, su mente empieza a buscar cómo hacerlo real. No se trata de engañarse, se trata de entrenarse. La repetición crea familiaridad, la familiaridad crea creencia y la creencia dirige comportamiento. He visto personas transformar completamente su manera de actuar solo cambiando lo que se dicen constantemente. No cambiaron su entorno, no esperaron mejores condiciones, cambiaron su diálogo interno. Eso sí, hay algo importante. No basta con repetir una vez. La mente necesita constancia. Así como se programó durante años con pensamientos débiles, necesita tiempo para aceptar pensamientos fuertes. Pero si usted es constante, si cada mañana siembra las mismas palabras con disciplina, llegará un momento en que dejarán de ser esfuerzo y se convertirán en automático. Y cuando eso pase, ya no tendrá que recordarse quién quiere ser, lo será. Porque al final, usted no se convierte en lo que desea ocasionalmente, se convierte en lo que se repite todos los días. Muchos hombres pasan años quejándose de su vida, pensando que el problema está en su trabajo, en su familia, en la suerte, en las oportunidades que no llegan. Se enfocan en lo que no tienen, en lo que salió mal, en lo que los detiene. Y así, día tras día, sienten frustración, ansiedad y desmotivación. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. El problema no es tu vida, es tu enfoque. No es lo que sucede afuera, es cómo decides mirar lo que sucede. Todo cambia cuando cambia la dirección de tu atención. Recuerdo una época en la que sentía que todo estaba en contra mía. Tenía problemas con el trabajo, con el tiempo, con mis relaciones, y cada noche me acostaba con la sensación de fracaso. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar mensajes, noticias, correos, y mi mente se llenaba de distracciones, quejas y problemas ajenos. No importaba cuánto intentara motivarme, parecía que el mundo me estaba golpeando constantemente. Hasta que un día comprendí algo esencial. No importaba lo que pasara en mi entorno, lo que determinaba cómo me sentía y cómo actuaba era mi enfoque. Decidí cambiarlo. En lugar de dejar que mi atención se perdiera en lo que no podía controlar, empecé a mirar lo que sí podía. Mi disciplina, mis decisiones, mis acciones del día. Cada mañana, antes de revisar cualquier mensaje o noticia, me decía, hoy elijo enfocarme en lo que me acerca a mis metas. Y luego repetía acciones simples. Revisar mis prioridades, avanzar en un proyecto, fortalecer mi salud, hablar con gratitud con las personas a mi alrededor. Poco a poco, aunque las circunstancias externas seguían siendo las mismas, mi vida empezó a cambiar. Mis problemas no desaparecieron, pero dejaron de paralizarme porque mi atención ya no estaba en ellos. El enfoque funciona como un lente. Lo que pones en ese lente se amplifica. Si te concentras en la escasez, en los errores, en las limitaciones, todo lo que ves te confirma que estás atrapado. Pero si enfocas tu atención en oportunidades, soluciones, aprendizajes, tu mente empieza a notar lo que antes ignoraba, a tomar mejores decisiones, a actuar con claridad. Lo extraordinario es que no se trata de cambiar la vida de golpe, se trata de cambiar a dónde diriges tu atención cada mañana una y otra vez hasta que se convierta en hábito. La mayoría de los hombres buscan cambiar su vida pensando en circunstancias externas. Si tuviera más dinero, más tiempo, mejores oportunidades, sería diferente. Pero incluso con todo eso,
si tu enfoque sigue en lo que no funciona, seguirás sintiéndote atrapado. Por eso, dominar tu enfoque es dominar tu vida. No es una técnica complicada, es una práctica diaria. Mirar hacia lo que te fortalece, actuar sobre lo que depende de ti, repetirlo cada día hasta que se vuelva automático. Cuando entendí esto, mi vida dejó de ser una reacción constante a lo que sucedía afuera. Cada día empecé a avanzar, aunque los problemas siguieran ahí, porque mi energía ya no estaba dispersa, estaba concentrada en lo que realmente podía generar resultados. Y eso cambia todo, porque cuando eliges tu enfoque, dejas de ser víctima de tu vida y te conviertes en creador de tu destino. Hay algo que pocos hombres se atreven a reconocer. El hábito de la queja es, en realidad, una forma de rendición. Cuando uno se queja constantemente, no solo está expresando frustración, está entregando su poder. Está diciendo, sin decirlo, no puedo hacer nada, el mundo es más fuerte que yo, no vale la pena intentar. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cediendo esa fuerza vital cada vez que abrimos la boca para lamentarnos. Recuerdo una etapa en mi vida en la que me quejaba de todo. Del trabajo, de la falta de tiempo, de la gente a mi alrededor, de lo difícil que parecía avanzar. Al principio no veía un problema en ello, pensaba que desahogarse era normal, pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada día que me permitía quejarme, mi energía disminuía. Cada vez que repetía pensamientos de frustración, encontraba más obstáculos de los que realmente existían. Mis problemas no habían aumentado, simplemente yo los veía más grandes, más pesados, más imposibles. La queja estaba entrenando a mi mente a rendirse antes de actuar. La verdad incómoda es que la queja es acción, pero no es acción hacia tus metas. Es acción hacia la debilidad. Cuando dices, no puedo, esto es injusto, todo está en mi contra, estás practicando la derrota. Estás entrenando tu cerebro a buscar confirmación de tus palabras. Y como tu mente es obediente, hace exactamente eso. Encuentra razones para probar que tienes razón, que la vida es difícil, que estás atrapado. Pero también descubrí algo liberador. Si la queja es entrenamiento para la derrota, entonces la acción consciente es entrenamiento para la fuerza. Cada vez que decides dejar de quejarte, cada vez que eliges enfocarte en soluciones en lugar de problemas, estás reconstruyendo tu poder desde cero. Recuerdo días en los que sentía que todo estaba en mi contra, pero me obligaba a decirme, esto es un desafío, y voy a encontrar cómo superarlo. Al principio se sentía falso, incómodo, casi imposible. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en actitud y esa actitud se convirtió en resultados. El problema de la queja es que se disfraza de inocente, de normal. Decimos es que hoy fue un mal día o es que esto no depende de mí. Pero cada frase de ese tipo es un ladrillo en la construcción de tu propia prisión mental. Y mientras más ladrillos pongas, más difícil será salir de ella. La queja no cambia nada afuera, solo debilita lo que hay dentro. Romper el hábito de quejarse requiere disciplina. Requiere decidir que tu energía no se desperdiciará en lamentos. Significa mirar los problemas y decir, esto es lo que tengo y voy a actuar sobre lo que depende de mí. No significa ignorar dificultades, significa asumir la responsabilidad de tu propia fuerza. Porque cuando dejas de quejarte, cuando reemplazas la rendición con decisiones, descubres que el mundo no es un enemigo. Descubres que tu verdadero obstáculo siempre fue la manera en que le habías hablado a tu mente. Y cuando cambias eso, todo cambia. La queja es el camino fácil, pero también es la rendición silenciosa. Dejarla atrás es levantarse. Hay un principio que descubrí después de años de experimentar con mi propia rutina. Gobernar tu mañana no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de carácter. La manera en que comienzas tus primeros minutos de vigilia refleja quién eres cuando nadie te observa y, más importante aún, determina quién te convertirás durante el resto del día. No es magia, no es un secreto escondido en libros. Es una práctica constante que moldea tu disciplina, tu fortaleza y tu integridad. Recuerdo cuando pasaba por una etapa de desorden. Me levantaba tarde, revisaba el teléfono, me distraía con mensajes y noticias antes siquiera de pensar en lo que era importante para mí. Cada día terminaba con sensación de vacío, culpabilidad y frustración. Mis decisiones no tenían fuerza, mi energía
Estaba dispersa y lo peor es que no lo veía como un problema real. Pensaba que mi carácter era fijo, que era algo con lo que había nacido, hasta que entendí algo que cambió mi vida. Mi carácter se construye con hábitos repetidos y la mañana es la base de esos hábitos. Decidí experimentar. Empecé a levantarme con intención antes de que cualquier distracción me robara la atención. Me sentaba, respiraba profundo, revisaba mis metas, me hablaba a mí mismo con firmeza y gratitud y me recordaba que cada acción que tomaría durante el día dependía de cómo empezara. Al principio fue incómodo, mi cuerpo quería quedarse en la cama, mi mente buscaba excusas, pero con cada día que repetía este ritual algo cambiaba. Mi decisión de actuar con disciplina se convertía en hábito y mi carácter se fortalecía. Lo que muchos hombres no entienden es que las mañanas no son solo minutos del día, son un espejo de quiénes somos. Si empiezas sin dirección, te rindes a la pereza, a la queja, a la distracción, estás entrenando a tu carácter a ser débil. Cada día que permites que la rutina automática gobierne tus acciones, tu carácter cede terreno sin que lo notes. Pero si te levantas con propósito, si hablas con autoridad a tu mente, si priorizas lo importante antes de cualquier distracción, estás practicando fuerza, decisión y responsabilidad. Eso es gobernar tu mañana, dar instrucciones claras a tu mente y a tu vida. Un ejemplo muy simple. Cuando empecé a escribir mis metas cada mañana, aunque fueran pequeñas, me di cuenta de que mi capacidad de concentración y mi determinación aumentaban. Los problemas no desaparecían, las dificultades seguían ahí, pero mi carácter me permitía enfrentarlos con calma y acción en lugar de frustración y reacción. Lo que hice en esos primeros minutos definió la manera en que actué durante el resto del día. Por eso, gobernar tu mañana es gobernar tu carácter. Cada acción consciente al inicio del día, cada afirmación que te das a ti mismo, cada decisión de no ceder ante la pereza, es un ladrillo más en la construcción de la persona que quieres ser. Cuando controlas tu primer momento, controlas tu respuesta ante todo lo demás. Y así, no solo cambias tu día, cambias quién eres. Porque un hombre que gobierna su mañana actúa con integridad, con disciplina y con propósito, y esa es la verdadera fuerza invisible que moldea su destino. Hay un error que la mayoría de los hombres cometen todos los días sin siquiera darse cuenta. Creen que pueden dejar que su mente fluya sola, que la vida los moldeará de manera natural. Y mientras esperan, su mente es programada por alguien más. La publicidad, las redes sociales, las noticias, las opiniones de otros. Cada mensaje que recibe antes de tomar control de su propia conciencia deja una huella. Si no programa su mente desde el primer minuto del día, otros lo harán por usted y lo harán sin pedir permiso. Recuerdo un momento en mi vida en el que me despertaba y lo primero que hacía era tomar el teléfono, revisaba mensajes, noticias, redes sociales y de inmediato mi mente estaba llena de información que no me servía, preocupaciones que no eran mías, problemas que me absorbían energía sin que yo me diera cuenta. Sentía ansiedad, frustración y desmotivación y todo comenzó a verse como una reacción natural del mundo. Así es la vida. Todo está fuera de control. Lo que no entendía era que estaba permitiendo que otras personas y circunstancias programaran mi mente desde el primer minuto. Cuando comprendí esto, decidí hacer un cambio radical. En lugar de entregar mi mañana al ruido exterior, empecé a hablarme a mí mismo primero. Antes de cualquier teléfono, correo o noticia, me decía, hoy avanzo, hoy soy disciplinado, hoy elijo enfocarme. Y luego escribía mis prioridades, respiraba, recordaba mis metas y me conectaba con lo que realmente importaba. Al principio parecía un pequeño gesto, casi simbólico, pero pronto vi cómo mi día empezaba a responder a esas instrucciones internas, no a los estímulos externos. Lo que enseña esto es claro, la mente es obediente. No importa si se trata de pensamientos propios o de ideas que vienen de afuera. Lo que se repite y se enfatiza se convierte en patrón de acción. Si permite que los mensajes del mundo sean los primeros que reciba, su mente empezará a actuar como los otros quieren que actúe, no como usted quiere que actúe. Por eso tantos hombres sienten que la vida los controla, porque se dieron los primeros minutos de su día a influencias externas. En lugar de tomar control, programar su mente,
no significa ignorar la realidad o vivir en burbuja. Significa tomar control consciente de su enfoque, de sus palabras, de lo que decide internalizar. Cada mañana, cuando repite frases de poder, recuerda sus metas y actúa con disciplina, está colocando instrucciones claras en su sistema interno. Y con el tiempo, esas instrucciones superan cualquier ruido externo. Su mente sabe a quién obedecer y su energía deja de dispersarse. Un ejemplo simple. Cuando comencé a escribir mis metas diarias y a afirmarme con intención antes de revisar cualquier notificación, descubrí que ya no me distraía con facilidad, que resolvía problemas de manera más efectiva y que los comentarios o críticas externas dejaban de afectarme. Mi día dejó de depender del caos externo. Dependía de la programación que yo mismo había puesto en mi mente, porque si no programa su mente, otros lo harán. Y cuando eso ocurre, su energía, su enfoque y su dirección se dispersan sin control. Pero si toma responsabilidad, si habla primero consigo mismo antes que con el mundo, se convierte en dueño de su día, de sus decisiones y en última instancia de su destino. Muchos hombres buscan la grandeza en fórmulas complicadas, en estrategias extraordinarias o en resultados rápidos. Quieren un cambio instantáneo, un salto de 0 a 100, sin comprender algo fundamental. La grandeza no llega por accidente, llega por la acumulación silenciosa de acciones simples, repetidas con constancia. Lo extraordinario no está en lo complicado, está en lo que haces todos los días, en esos pequeños gestos que nadie ve, pero que con el tiempo definen quién eres y lo que logras. Recuerdo mis primeros años intentando construir disciplina. Pensaba que necesitaba entrenamientos largos, lecturas interminables, planes perfectos, y cada vez que algo no salía como esperaba me frustraba. Hasta que me di cuenta de que la clave no estaba en hacer mucho de golpe, sino en hacer poco, pero con consistencia. Por ejemplo, decidí levantarme todos los días 5 minutos antes para revisar mis metas y afirmaciones. Al principio parecía insignificante. 5 minutos no parecían suficientes para marcar la diferencia. Sin embargo, al repetirlo cada día, esos 5 minutos se convirtieron en un ritual poderoso que moldeó mi mentalidad, mi enfoque y mi carácter. Lo que parecía simple empezó a transformar mi día. La mente humana responde a la repetición. Cada hábito, por pequeño que sea, es como una semilla que crece lentamente. Siembra gratitud, disciplina y enfoque todos los días, y tu vida florecerá. Si siembras quejas, excusas o distracción, también crecerá, pero con frutos amargos. Lo importante es que no subestimes el poder de lo simple, porque la grandeza comienza ahí, en decisiones pequeñas, acciones mínimas, pensamientos positivos repetidos sin falta. Un ejemplo práctico de mi vida. Cuando quería mejorar mi capacidad de concentración, no empecé con largas horas de estudio. Comencé con 15 minutos diarios, enfocado completamente en una sola tarea. Al principio parecía trivial, casi inútil, pero la constancia convirtió esos 15 minutos en un hábito inquebrantable. Después de semanas, descubrí que podía concentrarme durante horas sin esfuerzo. La grandeza no apareció de la noche a la mañana. Apareció porque cada día hice lo simple y lo repetí sin excusas. La diferencia entre hombres que logran sus metas y los que siempre se quedan en promesas está en esto. Los primeros entienden que no necesitan motivación extraordinaria ni inspiración constante. Solo necesitan repetir lo correcto todos los días, aunque no sientan ganas. Un día puede no parecer suficiente, una semana puede parecer poco, pero meses de constancia silenciosa construyen resultados visibles y duraderos. Por eso, no subestimes las acciones pequeñas. Escribir tus metas, levantarte con intención, hacer una llamada importante, leer 10 páginas, ordenar tu espacio. Todo eso parece mínimo, pero su efecto acumulativo es devastador en el mejor sentido. Te transforma en un hombre de acción, de disciplina y de resultados. La grandeza no es un golpe de suerte ni un momento aislado. Es la consecuencia natural de la simplicidad repetida día tras día.
La grandeza empieza en lo simple, pero constante. Ahora quiero que lo veas con absoluta claridad. Todo lo que hemos hablado, cada principio, cada consejo, no es teoría vacía ni frases bonitas para repetir sin sentido. Es la guía práctica para tomar control de tu vida desde el primer instante del día. Lo que haces al despertar, lo que le dices a tu mente, lo que decides repetir con constancia, define tu carácter, tu energía y en última instancia tu destino. No es un secreto, no es suerte, no es talento, es disciplina, decisión y constancia. Piensa en esto. Un hombre que se levanta y deja que el mundo le diga cómo debe sentirse, está entregando su poder antes de siquiera empezar. Su mente, su día y su vida quedan a merced de lo externo. Pero un hombre que decide hablarle a su mente primero, que se dice con firmeza, hoy avanzo, hoy soy fuerte, hoy aprovecho mi tiempo. Ese hombre está tomando control. Ese hombre está construyendo su carácter. Ese hombre está moldeando su destino con sus propias manos. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción repetida se convierte en el cimiento invisible sobre el que se levanta todo lo demás. No esperes motivación, no esperes circunstancias ideales, no esperes que alguien te dé permiso. Tu grandeza depende únicamente de ti y empieza en lo simple. Las palabras que eliges al despertar, la disciplina que ejercitas cuando nadie te observa, la constancia que aplicas día tras día, aunque nadie vea tu esfuerzo. Cada amanecer es una oportunidad de decidir quién quieres ser. Y si repites esos actos con intención, tu vida cambiará inevitablemente. Recuerda siempre, gobernar tu mañana no es solo organizar tu día, es gobernar tu carácter. Programar tu mente no es un lujo, es una necesidad. Lo que repites se convierte en verdad. Lo que decides hoy define quién serás mañana. Así que levántate, habla con autoridad, actúa con disciplina y haz que cada amanecer sea un paso firme hacia la vida que siempre quisiste vivir. Tu destino empieza ahora, con tus palabras, tu enfoque y tu decisión de no dejar tu vida en manos de nadie más.